El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria del nombre del Señor, adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar en nuestro gran espacio cibernético este día lunes 30 de octubre del 2023. Agradezco como siempre tu compañía y deseo te encuentres bien de salud y también todos tus amigos y familiares, sobre todo si tienes algunos que vivan en la devastada zona de Guerrero. Nuestra solidaridad con todos los que están pasando momentos de tragedia, de angustia, de desesperación, y pues quisiéramos hacer mucho, pero pues lo mejor es que hagamos algo, pero que algo hagamos. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, como siempre, invocando la presencia de Jesús de Nazaret y su Espíritu Santo entre nosotros, y te invito a que juntos digamos nuestra oración y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invocamos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, te hago mención a que el salmo con el que iniciamos la sesión del día de hoy es un salmo basado, más bien dicho, es una hermosa interpretación basada en el Salmo 29, que se le atribuye también al rey David y que nos habla de los tiempos de paz que el Señor nos ofrece. Este salmo es un salmo bellísimo porque tiene un contenido teológico muy fuerte. Si tú tienes curiosidad y ves este salmo, te darás cuenta que en 11 versículos que lo conforman, 18 veces se menciona el nombre de Yahvé Dios. Y también en el contenido de este salmo, 7 veces se habla acerca de la voz del Señor. Te comento que al hablar aquí en este salmo de la voz del Señor, se refiere en cierta manera a reconocer la palabra de Dios que es creadora, que de ella emana todo lo que en el universo vemos y lo que no alcanzamos a ver, obra de Dios. Y que la palabra, ya en los tiempos de la plenitud, cuando Dios Padre envíe a su unigénito, a Jesús, a este mundo, cobrará vigor y lo veremos reflejado cuando San Juan en su evangelio nos hable de el verbo. El verbo es palabra de Dios y la palabra de Dios es creadora. Y en este salmo lo vemos identificado con el sinónimo de voz. Recordemos que el salmo pues está compuesto aproximadamente 900 años antes de que se diera la plenitud, entonces bastante avanzado estaba en sus conceptos, se apoya mucho en el Génesis, en el Éxodo y también en las profecías de Isaías y de Ezequiel. Es un salmo que, si tú pones atención, nos habla de los tiempos de la glorificación de Jesús, nos habla de que está sentado en el trono de Dios. Nosotros, estudiosos de la Biblia, pues ya identificamos esto como lo que vendrá después de la gloriosa resurrección de Jesús, lo que vino, más bien dicho, y que trajo como consecuencia su glorificación. Y desde entonces, como Rey, como Señor, como Mesías, está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues nuestra oración, nuestra imploración a Jesús de Nazaret, a través de él, de su intercesión a Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo, es una y es concreta. Señor, necesitamos tu paz, esa paz que nos citas en este Salmo 29, esa paz que solamente tú puedes otorgar, porque es algo más que una ausencia de conflictos, es algo mucho más de un compartir un espacio y una vida, es algo mucho más de estar nuestro corazón unido a los demás. La paz del Señor es única y es necesaria en estos momentos en nuestra flagelada tierra mexicana, sobre todo en el estado de Guerrero y en el mundo, en todos los lugares en que los conflictos bélicos tienen presencia, pero debe de empezar por el origen, debe de empezar porque nosotros como hijos de Dios, como hermanos, tengamos paz para poder brindarla a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces pídele a Dios que te ponga en paz
para que tú puedas, inspirado en la misericordia que Dios nos tiene y que lo vimos reflejado en la vida de Jesús de Nazaret, podamos ofrecer a nuestros hermanos esa paz tan anhelada y necesaria en estos momentos tan difíciles y tan oscuros que vive nuestro país. Señor, con humildad te suplicamos, danos paz, la necesitamos. Bueno, comienzo también ya nuestra clase volviéndote a pedir una disculpa por lo acontecido la semana pasada, que salió de nuestro control, esa interrupción eléctrica que propició que también no pudiera haber Wi-Fi, pues nos dejó imposibilitados de poder eh, llevar nuestra clase como lo hubiéramos deseado. Eso nos produjo un atraso también en el desempeño de nuestra clase y te pido otra disculpa porque en un esfuerzo por querer sacar las cosas adelante, no me percataba de que tú ya de por sí una comunicación cortada también tenía la deficiencia de que no escuchabas lo que yo decía, porque por querer sacar las cosas adelante, volteaba a un lado, volteaba al otro y no me centraba bien frente a la cámara y tú no pudiste escuchar lo poco que se pudo hablar en esa clase. Por lo tanto, te ruego de nuevo una disculpa, esperamos que no vuelva a suceder y pues de todo debemos de sacar aprendizaje y tu servidor pues sacó cosas valiosas de ahí. La más importante que saqué fue tu comprensión, fue el que entendiste que había salido de mi control las cosas, no porque yo lo hubiera propiciado, sino por las circunstancias del momento. Por lo tanto, agradezco de nuevo tu amabilidad y tu comprensión y vamos a tratar de hoy recuperar el terreno y el tiempo perdido. Por lo tanto, quiero remitirme a no hacer una lectura, pero sí apoyarme en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Sin hacer una lectura palabra por palabra, vamos a tratar de recordar lo que nos ha sucedido en nuestro estudio en estos viajes, en estos 3 viajes que va a realizar Pablo y un cuarto viaje que es un viaje en cautiverio, que muchos lo ven como un cuarto viaje por la fuerza del apóstol en no desaprovechar momento y llevar la palabra del Señor en cualquier circunstancia y es digno de reconocerse, muy digno, muy grande. Pero quiero decirte 2 cosas antes de entrar en materia. La primera, que cuando queremos estudiar bien la palabra de Dios, y al decir la palabra me refiero a la Biblia, eso nos remite muchas ocasiones invariablemente a ver distintos textos. Y cuando queremos tener una verdad integral acerca de algo, es lo más aconsejable. Por lo tanto, en ocasiones tenemos que remitirnos a textos de apoyo que en su mayoría vienen del Antiguo Testamento. Y por eso tú entenderás el por qué nosotros en nuestro estudio comenzamos siempre por estudiar la vida de Jesús de Nazaret, que eso lo vemos los días martes en nuestro curso de Biblia, y ahorita estamos, claro, con Pablo, pero la dinámica de aprendizaje es la misma. Muchas veces tenemos que consultar otros textos y en su mayoría, repito, del Antiguo Testamento. Y la otra que te quiero decir es que en el estudio de Pablo es muy peculiar porque el apóstol Pablo nos habla muy someramente acerca de la trayectoria que él tuvo para
llevar para constituir las comunidades cristianas católicas en Asia y en Europa, en los límites de aquella época. Entonces, tenemos que remitirnos en gran parte al soporte que nos da lo que Lucas en su libro de Hechos de los Apóstoles nos narra. Pero es muy importante tomar en consideración un punto, que Lucas no nos habla en sí del contenido teológico o cristológico o profundo de lo que son los viajes, de lo que son los sostenes de la predicación de Pablo, y mucho menos del contenido de sus epístolas. Eso, el autor Pablo, el apóstol de Cristo, lo hará en una manera muy ligera en la elaboración de sus propias epístolas. Entonces nos encontramos en un momento en que tenemos que estar muy atentos, porque si queremos entender la bibliografía relacionada con la formación de las comunidades cristianas católicas en esa área, y después de entender con más claridad las epístolas, estamos obligados a apoyarnos mucho en la narrativa de Lucas en Hechos de los Apóstoles. Pero muchos dirán, oye, pues ¿de qué se trata? ¿Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles o estamos estudiando Pablo? Estamos estudiando Pablo. Para algunos de los oyentes que amablemente me acompañan, en el curso pasado sí vimos Hechos de los Apóstoles, pero obligadamente tenemos que volver a citar fragmentos de Lucas. Eso nos sirve de repaso y de afianzamiento de nuestros conocimientos. Pero hago la aclaración porque no pienses que estamos con la brújula perdida. Ahorita vamos a tratar en una manera, pues, un poco acelerada, pero tocando los puntos esenciales, de entender bien los viajes de Pablo como apóstol de Cristo, para ya tener la base para entrar de lleno a sus epístolas. Por lo tanto, pues quiero, te repito, no hacer una lectura textual, pero sí citando los principales puntos de lo que Lucas nos expone a partir del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles acerca de la vida de Pablo y de la misión como apóstol de Cristo. Bueno, para lo mismo vamos a poner de fondo, nada más recordándote, esto ya lo hemos visto muchas veces, la preparación que Pablo tuvo para poder ser apóstol de Cristo. Nada más te lo mantengo un minuto mientras te hablo de otra cosa, para que si gustas, vuelvas a leer y a releer qué fue lo que sucedió en la preparación de Pablo para poder llevar a cabo su misión de extensión o de fundamentación. No, perdón, está mal dicho, no de fundamentación, de creación, de constituir las nuevas comunidades cristianas católicas. Bueno, entonces la misión que partió de Antioquía, dijimos que después de que Pablo era el quinto de los servidores en Antioquía, junto con Bernabé, Simeón, Lucio de Cirene, Manahem y Saulo, de ahí surgió la idea de que Bernabé y Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, hicieran los viajes de extensión. Y lo pone Lucas con la expresión que el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo. Y después de haber ayunado y estado en oración por un buen tiempo, les impusieron las manos para que tuvieran buena suerte en su misión. Que de ahí nos vamos a remitir ya un poquito más a los estudios, al mapa que tenemos. De ahí hicieron su primer viaje, comenzando en la isla de Chipre, y que ahí tenía su razón de que Bernabé, que era oriundo de esa
de esa latitud que este Bernabé había nacido en Salamina y por lo tanto le sirvió de base o de soporte para su viaje. Deja ver si podemos quitar de aquí esto. No, ahorita no vamos a poder quitarlo. Bueno, aquí, después de estar en Chipre, perdón, que aquí no se alcanza a ver, lo tapa, o no sé si tú lo veas, yo no, al menos no lo estoy viendo, de Chipre, y también iban en compañía de Juan Marcos, que es familiar de Bernabé, y que tuvieron una desaveniencia porque ya entrando a terreno de Asia, aquí donde está concretamente camino hacia la zona de Galacia, no quiso, se molestó Pablo porque en, en la isla de Chipre hay una cordillera de nombre Taurus, que Juan Marcos no quiso correr, escalar, bueno, no escalar, sino recorrer esa zona montañosa, y a Pablo le molestó. Y de ahí Juan Marcos se regresó a Jerusalén y continuaron únicamente Pablo y Bernabé, junto con las personas que les iban apoyando. Esto causó un conflicto de fondo desde el punto de vista, desde el punto de vista relación humana entre Bernabé y Pablo. Ellos en lo esencial, en lo sustancial, en lo carismático, en los fundamentos de la misión, siguieron de acuerdo siempre, pero causó un rozamiento que se notó profundamente en los siguientes viajes. ¿Por qué? Pues porque a partir del segundo viaje, Pablo va a propiciar que cada quien tome distinto rumbo. Y entonces Bernabé se va a apoyar en su pariente Juan Marcos, el evangelista Marcos, y Pablo se va a apoyar en Silas, que también se le conocía con el nombre de Silvano, y ya ellos van a manejarse por separado. A partir del segundo viaje, ya Lucas empieza a nombrar a Pablo con ese nombre de Pablo, con su acepción latina. Ya no le va a decir Saúl o Saulo, que es de proveniencia, que proviene del arameo y que así se le conocía como judío, con esos nombres. Ya empieza además de que tiene el control de su viaje, viene ya también el reconocimiento a su personalidad desde el punto de vista religioso, citándole como Pablo. Bueno, en ese primer viaje, recordemos que Bernabé y Pablo llegaron a la región de Antioquía de Pisidia, que aquí la vemos aquí en esta región, que pertenece a la provincia de Galacia, y que de ahí de Galacia va a venir el nombre de las epístolas de Pablo hacia los Gálatas. Entonces, aquí van a ser la relación con esta provincia, con esta gran provincia del Imperio Romano, y de ahí me adelanto un poco, va a llegar a escribir Pablo una de sus 2 epístolas más profundas de las que él escribió. Ya en su momento hablaremos de las mismas, pero para que tú vayas pues aterrizando en tu mente, las 2 epístolas de contenido más profundo doctrinalmente hablando de Pablo son la epístola a los Gálatas y la epístola a los Romanos. Ok, eso nada más, aterrízalo en tu cabeza ahorita. Bueno, debemos también de reconocer que desde este primer viaje, aunque le costó a ratos respetarlo, Pablo va a, va a tener una claridad en lo que debe de ser la evangelización,
que por instrucciones de Jesús de Nazaret, antes de partir, se dirigió a sus apóstoles y les pidió que su evangelización fuera en primer término dirigida a los judíos y ya después de ellos a los gentiles. ¿Por qué esta decisión? Bueno, en primer lugar, no vamos a juzgar ni a decir por qué Jesús lo quiso así, pero tiene una razón de fondo. Si este Jesús vino en los tiempos de la plenitud por envío de Dios Padre para enderezar los caminos de los judíos que se habían apartado de los fundamentos de la misericordia, hablemos claramente. Entonces, se necesitaba que retomaran el camino y por lo tanto Jesús en su publicación, no publicación, sino en su tarea, en su catequesis que nos vino a dar en los 3 años, casi 3 años de ministerio público, fueron en un principio dirigidos a los judíos con esa intención de que retomaran el camino. Y una vez de que se agotó esas posibilidades, Jesús de Nazaret se abrió de capa también a llevar la palabra del reino de Dios a los gentiles. O sea, te recuerdo, gentiles es cualquier persona que no es judía. Ok, entonces, si ese fue el orden que siguió Jesús de Nazaret, obligadamente los apóstoles tuvieron que seguir y respetar esa decisión, esa instrucción, y Pablo, aunque él no es apóstol de primera generación de Jesús, pudiéramos decir es de segunda, pero no tuvo la fortuna de conocerlo y que, bueno, le costó por esa razón un poco de trabajo aceptar esta condición, pero lo hizo. Bueno, entonces, respetando esto, regresamos a donde está nuestro mapita. A ver si aquí está. Bueno, después de esto, podemos citar que desde este primer viaje, Pablo se dirigió a la comunidad judía, iba a las sinagogas, era invitado, por supuesto, en sábado, el día del Shabbat, el día del culto dentro de los judíos, y dentro de sus sinagogas hablaba de la palabra de Jesús. Y esta palabra de Jesús iba dirigido con 2 grandes apartados. El primero, que primero conocedor Pablo de toda la religiosidad judía, y él dominaba bastante bien todo lo que es la ley, y también tenía conocimientos filosóficos de los griegos y tenía también mucho dominio de la retórica, que era la ciencia o no ciencia, sino bueno, sí es ciencia, la retórica de un buen hablar, de cómo dirigirse a las personas. Entonces, y tenía otros conocimientos más, independientemente de su personalidad. Eso le permitió que desde un principio cautivara a sus auditorios, hablando con profundidad y con autoridad acerca de lo que era la vida de Jesús en un principio, y después fue agregando poco a poco otros conceptos, como lo que era el hacer ver que Jesús fue muerto y crucificado, bueno, crucificado y muerto, perdón, es lo correcto decirlo así, siendo inocente, y que eso fue obra de los judíos. Sin embargo, al decir judíos, debemos de entender no de todo el pueblo judío, sino de las autoridades religiosas judías. Bueno, entonces, con el contenido de esta forma de presentar, él cubría dos necesidades. Una, el dirigirse primero a los hermanos judíos a los judíos y temerosos de Dios.
Al decir temerosos de Dios no quiere decir que le tengas miedo, sino que por amor a Dios no quieras ofenderlo, que tengas temor de eso, que tengas claridad. Y eso está bien, es correcto y es válido hasta el día de hoy. Bueno, y después, al agregar el contenido de adicional acerca de la resurrección y glorificación de Jesús, entonces se dirigía ya a los hermanos varones, que incluía a los propios judíos y a los gentiles que había. Derivado de esto fue un ingrediente vital en que los judíos de distintas zonas en que fue pasando este Pablo le fueran tomando una tirria, pudiéramos decir, una mala onda, unas ganas de matarlo, porque pues les empezaba a robar simpatizantes gentiles y además iba captando voluntades de muchos judíos, judíos de origen judaizante y judíos de origen helénico, que ya hemos hablado de eso. Razón por lo cual, cuando por segunda ocasión regresaba al lugar en que había predicado, en este caso al siguiente sábado que regresaba a la sinagoga, pues ya encontraba caras largas y eso propició también que los judíos comenzaran a urdir planes para desprestigiarlo, para perseguirlo y, por qué no decirlo, hasta para querer matarlo. Entonces, esto nos recuerda en gran parte cuál fue también, pues, el viacrucis que en vida vivió Jesús, porque se repetía lo que estamos viendo ahora con Pablo, lo mismo, que por envidias los dirigentes religiosos judíos comenzaron a perseguir también a Jesús, comenzaron a ponerle trabas, comenzaron a ponerle trampas y a fin de cuentas pudieron presionar a las autoridades romanas para que declararan su crucifixión y muerte. Bueno, en el caso de Pablo, de momento no llega a su muerte, aunque al fin de los tiempos, por el año 67, se va a dar cuando él ya esté en Roma. Pero aquí estamos hablando ahorita del año entre el año 46 y el 51, o sea, un buen tiempo antes. Pero entonces, Pablo, repito, con estos argumentos, pues fue lo que estuvo hablando desde un principio, desde el primer viaje. Entonces, Bernabé y Pablo, siguiendo aquí el puntaje de las líneas amarillas, vemos que después de estos lugares de Perge, de Listra, de Antioquía, de Pisidia y de Iconio, sufrieron la persecución de los judíos que no estaban contentos con ver que estaban teniendo aceptación entre la comunidad y los empezaron a perseguir. Bueno, en la ciudad de Listra, ahí fue cuando se ve más claramente que Bernabé y Pablo se dirigen a los gentiles, y aquí es por una razón de peso. En estos lugares pudieron hacer que la gente alabara a Dios por medio de la palabra que ellos les dirigieron, y después, al encontrar rechazo de parte de los judíos, ellos, como estaban acostumbrados, se rasgaron las vestiduras y dejaron claro su malestar en contra de la comunidad judía ahí en esta región, de Listra. Y después de ahí se fueron a Iconio, que aquí lo vemos en el lado derecho, en Iconio, y allí en Iconio, allí volvieron a hablar con mucha valentía acerca del Señor y hablaban de los signos y prodigios, de las obras de poder
que Jesús hizo y que por consecuencia, por extensión a sus apóstoles, Jesús les dio el poder también de poder en su nombre pedir que se hicieran los milagros. Este es un punto importante. Recuerda que en el ministerio público de Jesús, cuando él hacía signos de poder o milagros para nosotros, lo hacía pidiendo, invocándole a Dios Padre que hiciera la obra de misericordia. Bueno, pues en este caso, Pablo y Bernabé y los demás apóstoles hacían las obras de poder pidiendo la intervención de Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya después de su glorificación, Jesús tiene el mismo estatus que Dios Padre, es Señor, y como Señor es lo más grande que podemos ubicar en nuestra religiosidad. Y también, además de ser Señor, pues su Padre le dio el reconocimiento de Mesías. Entonces, cuando Jesús estuvo en este mundo, en su ministerio público, pues se le conoció y su padre le daba eh, el trato de hijo amado y Jesús de padre, de papá, de papito, de papi, si tú quieres decirle una intimidad eh, increíble y hermosa, pero ya hasta que vino su glorificación, se igualan en condiciones de divinidad y Jesús en el cielo está con la divinidad celeste y con la divinidad terrestre, gracias a toda la obra que realizó aquí en su ministerio público. Bueno, te cito todo esto porque es importante que lo tengas tú presente para entender el desempeño de los apóstoles al realizar las obras y signos de poder. Bueno, allí en Iconio, Pablo le obró un milagro en un tullido, concretamente en la zona de Listra, ahí, porque Listra es una ciudad que pertenece a la comarca de Iconio y a la región de Galacia. Bueno, entonces ahí Pablo vio las condiciones de fe necesarias en el tullido para poder, pidiendo por intervención divina de Jesús, obrar el signo de poder. Y entonces, pues tullido, sabemos perfectamente que el ejemplo, pues es más contundente que la palabra. Y si tú, además de la palabra, le pones un ejemplo que refuerce eh, el contenido del discurso, pues ¿qué más puedes pedir? Pero ahí en esta zona de Listra y en este viaje se enfrentaron Bernabé y Pablo a una de las características más particulares de estar en tierras paganas, que era en esta zona y en algunas otras más de la zona de Asia, de la comarca de Galacia, en que eran idólatras y que, siguiendo el ejemplo griego, eran adoradores de muchas deidades. Y entonces ahí a Bernabé le empezaron a identificar los paganos como Zeus y a Pablo como Hermes. La razón de que Pablo es Hermes, porque dentro de la mitología griega, Hermes es el que dirige la palabra, Hermes, y por lo tanto así los identificaban. Y ahí fue donde se vieron obligados a rasgar sus vestiduras Bernabé y Pablo y a tratar de esclarecer la postura correcta, y dirigiéndose a los habitantes de Listra les decían: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos igual que ustedes, somos personas y el trato que ustedes nos dan son cosas vanas. Les pedimos que volváis al Dios vivo y que no adoren ídolos, que nada más le rindan culto y veneración al único Dios.
Entonces, esto fue algo de lo que costó mucho trabajo en estos principios entre los paganos, y esto hizo que pues tuvieran que abandonar rápidamente Listra y regresar de nueva cuenta con dirección hacia Antioquía. Allí en Antioquía, pues aunque les dijeron a todos los integrantes de la iglesia de Antioquía de Siria todo lo que habían vivido y la aceptación que había tenido la palabra de Dios en esa zona, de allí permanecieron poco tiempo, y allí en Antioquía fue donde se gestó el, la semilla de ese problema tan fuerte, que fue el que si debían o no seguir las costumbres judaicas para poder entrar a la iglesia cristiana católica. Recordemos que esto fue algo muy difícil, porque obviamente el propio Pablo, pues a pesar de que era ya, que tenía una fe inquebrantable por misericordia de Dios, que le que en su conversión lo llenó de fe a Pablo, y que él además fue pues capitalizando todas las enseñanzas y volviéndose una persona más que fuerte dentro de la religión. El propio Pablo seguía respetando muchos los tiempos y las costumbres de los judíos. Y recordemos que el signo visible dentro del judaísmo, pues es la circuncisión. Y además que los judíos de aquel tiempo, una de las razones por las que Jesús pugnó de que dejaran ese yugo tan pesado de que los oprimía los judíos, de toda la carga de preceptos que tenían que respetar. Entonces, el nuevo yugo ofrecido por Jesús de Nazaret, un yugo suave y una carga ligera, pues también Pablo la pregonaba, pero costaba trabajo que los mismos judíos lo entendieran, y seguían ellos, pudiéramos decir, teniendo un pie en el cristianismo católico y otro pie en el judaísmo, y querían seguir respetando sus costumbres y querían al mismo tiempo abrazar la fe. Esto pues tuvo que irse venciendo poco a poco, pero de ahí surgieron muchos conflictos por esa visión de que si debían o no eh, ser circuncidados primero y después entrar, bueno, ser circuncidados, respetar las tradiciones y costumbres judías y posteriormente entrar al cristianismo católico. Era algo difícil. Y entonces de ahí, dijimos, se dio la famosa controversia en la cual llevó a Bernabé y a Pablo a ir a Jerusalén a entrevistarse con Pablo y con los dirigentes de la Iglesia Católica en Jerusalén, y abordar el tema. Y ya comentamos que de consecuencia de esto, pues hubo un acuerdo que Pedro hizo una carta en la que daba claridad a que no era necesario ser circuncidados para pertenecer a la iglesia, que de esta carta se hicieron los manuscritos necesarios para llevar a las nuevas comunidades que ya se habían formado en la zona de Asia y también en las demás zonas de Judea y de Samaria, en la península de Siria. Y esta carta fue llevada en forma personal por el propio Bernabé y por Pablo a la zona en que ellos habían eh, pues formado las comunidades, y también por otros enviados más de la iglesia de, de Jerusalén, entre otros Judas y Silvano, Judas y Silas. Bueno, y ya después de este primer viaje, haciendo otro resumen, ya entrando más para que te ubiques sobre el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, aquí
es donde ya, te repito, este Pablo toma el control de su misión. Perdóname, déjame tomar un traguito de agua. Perdón. Toma ya control más profundo de su misión y reconoce que el Espíritu Santo, que es el motor de la iglesia y es el motor que va a dirigir toda la obra del cristianismo después de que Jesús se fue de este mundo, que el famoso Paráclito que Jesús pidió a su Padre fuera enviado, porque el primer Paráclito fue el propio Jesús de Nazaret y el Paráclito Espíritu Santo es el que le pidió Jesús a su Padre que lo enviara y que Jesús recibió este Espíritu Santo en su glorificación, en su calidad, en su divinidad terrestre. Te repito porque es importante que tengas claridad en esto. Jesús, como en su unión hipostática que hemos visto que eso conforma su divinidad celeste y su divinidad terrestre, eso es la unión hipostática. Y no podemos dejar de reconocer que por el plan de la plenitud trazado por Dios Padre desde antes de la creación del mundo, en que estaba previsto el tiempo en que iba a venir Jesús a este mundo, lo hace a través del Espíritu Santo, voluntad de Dios, y en este caso, antes de que nazca Jesús, obvio, por el Espíritu Santo. Ya una vez que nació Jesús y que creció y que está en su vida pública, es a través de la intercesión de Jesús, pero también con el propio poder hacedor del Espíritu Santo. Y que después de que Jesús se va de este mundo glorificado a estar en el cielo con justicia y con razón, entonces es el Espíritu Santo el que se queda aquí en la tierra y desde entonces permanece entre nosotros para dirigir nuestros esfuerzos, nuestra vida, para llenarnos y para ser nuestro asesor y confidente en cualquier cosa que tú quieras ponerle en consideración. Muchas veces decimos, ay, es que no oigo qué me dice, pues es que no oyes qué te dice porque no le cuentas tú nada, porque no le pides nada. ¿Cómo quieres que se manifieste si tú no tienes la comunicación con él? Y a pesar de eso, muchas veces el Espíritu Santo se hace presente en tu vida y en ti de distintas maneras. Bueno, pues este Pablo reconoce que su labor siempre va a estar dirigida por el Espíritu Santo. Y esto va a ser ingrediente primordial para quien desarrolle este Pablo en sus epístolas. Me voy a adelantar a ponerte algo para que tú vayas entendiendo mejor esto. Eh, Permíteme que te ponga aquí esto. No, no vamos a seguir mejor con esta obra. Bueno, para que tú puedas ir tomando conciencia de lo que va a ir sucediendo. Estos fundamentos que tú estás observando aquí no es, o más bien dicho, lo que significa son los soportes que este Pablo tiene para su predicación en sus viajes apostólicos, aquí concretamente lo que estuvo sucediendo en Tesalónica. Y después te voy a poner la lámina en que habla cuáles eran los sustentos en su predicación en la zona de Galacia, pero la de Galacia ya fue posterior. Bueno, pues entonces lo más impactante dentro de la teología que desarrolla este Pablo es que nadie tenía un conocimiento tan fuerte de del concepto de la Santísima Trinidad como Pablo. Y de ahí se sustenta la fe que él va a ir desarrollando en sus epístolas, fe en Jesús, que es el Hijo de Dios, fe en
fe en su justificación que nos consigue gracias a su muerte y a su muerte en cruz. Ahí, al vencer al pecado, nos va a dar la justificación. La justificación, vételo metiendo en la cabeza, es el que tus pecados te son perdonados por la gracia que Dios, que Jesús te regaló con su muerte en cruz, y que ya después con su gloriosa resurrección te va a dar todavía el paquete completo con la vida eterna. Pero por eso de aquí va surgiendo los fundamentos de la teología paulina, de que el conocedor de la Santísima Trinidad nos las va a ir exponiendo poco a poco dentro de su predicación y dentro de sus epístolas como nadie. No olvides que Pablo, estos conceptos los va a empezar a manejar entre los oyentes más o menos desde el año 47, 48, más o menos, y con más fuerza a partir del año 51. Entonces, toma en consideración que ni los evangelios, que son la buena nueva sobre la vida de Jesús, tiene una trilogía tan desarrollada en esos tiempos como la tenía Pablo, que los evangelios se aparecieron en sus versiones griegas como 13 años después, el primero, el de Marcos, después de que Pablo empieza a abordar estos conceptos, y que Juan, el evangelista teólogo, que nos da, él sí nos habla de toda la riqueza cristológica y teológica de la vida de Jesús, los va a desarrollar y a presentar en su evangelio por el año 90. Entonces, Pablo es algo único. Además de que Pablo tiene un conocimiento vasto y un conocimiento estructurado correctamente y presentado de una manera lógica y esquemática ante sus oyentes, también Pablo tiene la particularidad de que entiende perfectamente lo que significa el concepto padre. Tú lo has de ver muy sencillo, pero pues en el judaísmo, para empezar, reconocían siempre la presencia de Yahvé con distintos nombres. Ya hemos dicho que los judíos no se sienten dignos de pronunciar el nombre de Yahvé y utilizan 72 diferentes con nombres para que de acuerdo a las circunstancias se dirijan a Yahvé. Pero independientemente de eso, los judíos, a pesar de que Jesús ya durante su ministerio público llegue el punto en que al enseñar el Padre Nuestro nos enseña profundamente sobre la divinidad de Dios como Padre, y que a través de la muerte de Jesús, de su sacrificio en la cruz, por supuesto, previo, nos hace coherederos del reino de Dios, nos hace hermanos de Él. Pablo lo tiene perfectamente claro y también lo va a ir desarrollando, pero es más sobresaliente en su evangelización el concepto trinitario, pero el concepto también de la paternidad de Dios hacia nosotros, coherederos y hermanos de Jesús, es fortísima también en Pablo. Pero lo vamos a ir viendo, pero te lo comento porque es otro de los sustentos que desarrolla Pablo en su predicación y en sus epístolas. Bueno, ya me quedé en que en este segundo viaje, que ya lo traza Pablo, que es cuando definen Bernabé y él separarse, es cuando Pablo se siente amo y señor de su misión y lo presenta él, que a pesar de que él trazaba muchas veces un plan estratégico, un plan de visitar determinados lugares, el Espíritu Santo se lo modificaba. Entonces,
Pablo estaba muy claro que una cosa era su deseo de él y otra la voluntad divina, y que esa voluntad divina iba a venir mediante el Espíritu Santo a moverle lo que tuviera que moverle a Pablo para que se cuadrara. Bueno, entonces, en este segundo viaje apostólico que lo desarrolla este Pablo, más o menos entre el otoño del año 46 y el año 51, o sea, regresó del primer viaje más o menos por la primavera del año 46. Pues ese mismo año, ya para el otoño, estaba saliendo para su segundo viaje para buscar la fundación de las comunidades cristianas católicas en la región de Asia, en lo que era en aquel tiempo Asia Menor. Entonces el Espíritu Santo lo vuelve a llevar a Pablo atravesando la región de Galacia. Bueno, vamos a remitirnos otra vez a nuestro mapa para entender un poquito mejor esto. Entonces podemos ubicar que aquí en la zona de Galacia, aquí lo vemos en color verde, el segundo viaje, que va a tocar esa zona de Galacia de nueva cuenta y va a estar en Frigia, Pablo, y en otras ciudades más como Bitinia, Misia, que no figuran en sus epístolas, pero que por ahí estuvo, que en realidad en donde estuvo más fuerte trabajando era en la región de Troade, de Troade, que lo vemos aquí en esta parte norte, aquí donde tengo ahorita el dedo, Troade, y que de ahí lo va a mover el Espíritu Santo después de que tuvo una visión. Este Pablo tenía la particularidad de que veía mucho en visiones la voluntad del Espíritu Santo y por otra parte tenía muy desarrollado este Pablo el don del discernimiento, que el discernimiento consiste en que el Espíritu Santo te va conduciendo a tomar la mejor decisión de un abanico de distintas opciones. Tú has de decir, no es cuestión de suerte, es cuestión de decir, esto es lo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque me lo manda el Espíritu Santo y yo lo capitalizo y lo sigo. Entonces, estando allí en Troade, Pablo tuvo la visión de que un macedonio le pedía que fuera hacia la zona de Macedonia, que ahí, que Macedonia queda aquí, ahorita aquí por esta zona, por donde está el cursor, está Macedonia. Y hay una razón muy interesante de Macedonia. Fíjate que Macedonia y algunas ciudades que pertenecen a esa región, ya en aquellos tiempos se consideraban que eran parte de Europa. Entonces el sueño que tenía Pablo, el Espíritu Santo le brinda la oportunidad de que se dé y lo mueve de su plan de viaje a Pablo, pero lo va a dirigir hacia zonas ya de aquel tiempo europeas. Por lo tanto, va a llevar la palabra a tierras europeas. Eh, entonces, esa visión que tuvo de un ciudadano de Macedonia que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos, la cumple Pablo y se va a Filipos. Y Filipos va a ser un lugar muy importante en la vida de Pablo por varias razones. En primer lugar, en Filipos es la primera ciudad dentro de la región europea en la cual va a tener oportunidad Pablo de consolidar la primera comunidad cristiana católica. Por otro lado, en esa zona de Filipos no tenía tanta presencia el judaísmo, no había de hecho una sinagoga ahí como tal. Había muchos, Macedonia era una región que había sido formada
eh, en la época de, en la época de Marco Antonio, el que fue esposo de Cleopatra, tiempo atrás, y que fue colonizada por por los soldados que ya iban quedando, pudiéramos decir, pensionados de parte del imperio, fueron los que desarrollaron esa zona de Macedonia, y entonces no tenía tanta presencia el judaísmo, y el modelo de vida y de costumbres era un fiel reflejo de lo que pasaba en Roma. No conocían otra situación. Entonces, ahí en Filipos, otra de las particularidades es que este Pablo, llegando a esa zona, en donde aborda a algunas personas que van a ser futuras integrantes de la comunidad, es en el río donde iban a lavar la ropa las damas, las señoras, y dentro de esas damas había una de nombre Lidia, que ella era una comerciante de púrpura. La púrpura, si no te lo he dicho, la púrpura era un concentrado que daba color a las prendas y sobre todo que era usado en prendas finas, en linos y otras telas quizás como seda, para darle una tonalidad muy particular. Y esta coloración y estos géneros, estas telas, eran muy demandados, eran muy apreciados entre los miembros de la corte y los grandes dirigentes, ya fuera religiosos o de estadistas. Entonces era una actividad que permitía un ingreso bastante respetable. La púrpura viene, para que te ubiques, de una segregación de pólipos parecidos a los caracoles en determinada profundidad del mar. Por lo tanto, no es fácil de obtenerla y por lo tanto, entre otras cosas, por eso es cara. Bueno, lo interesante de esto es que esta mujer de nombre Lidia va a ser la la primera cristiana católica en Europa, eh, catequizada por Pablo. Imagínate eso, así como este Jesús de Nazaret, después de su resurrección gloriosa, a través de María Magdalena, la hace la primera mujer que tiene una misión específica de ir con los hermanos y decirles que Jesús los verá en Galilea. Entonces, así como esta María Magdalena es la primer mujer testigo de la resurrección de Jesús, aquí en Filipos es Lidia la primer mujer que abraza la fe cristiana católica en esa zona, que además de eso se va a volver en una mecenas, en una patrocinadora, en un soporte muy fuerte para Pablo. De hecho, este Pablo, dentro de su personalidad, era bastante, ¿por qué no decirlo?, bastante soberbio. Era que había razones para que lo fuera, porque no cualquiera tenía su capacidad, su preparación y su destreza y autoridad. O sea, tenía razones para los cuales sentirse eh, bastante distinto al común denominador de las personas. Pero, además de eso, este Pablo, que no quiso nunca depender de dádivas de terceras personas, y por eso puso en práctica el aprendizaje y y el desempeño de reparador de tiendas de campaña y de velas de embarcaciones. Él lo aprendió, y en momentos en que no tenía billetes, que no tenía dinero, se sentía que no debía de pedir apoyo de nadie, y con su trabajo él se ganaba la oportunidad de seguir adelante económicamente. A excepción de Lidia, fue de la única persona y de algunas otras más de la región de Filipos, de los que aceptó en determinados momentos de su vida apoyo económico, este Pablo. Entonces,
Son cosas muy, muy particulares de Filipos. Y eso también te lo comento porque algunas personas piensan que dentro de las características de personalidad de este Pablo, lo consideran como si fuera una persona misógina, misógina entendido de que despreciaba al sexo femenino o que lo veía eh, con un nivel inferior a un hombre. Y no es cierto, no es cierto eso. Tenía una personalidad muy especial, pero detalles como esto de que aceptaba el apoyo y el patrocinio de Lidia y de gente de Filipos, si él hubiera sido de verdad misógino, no lo hubiera aceptado. Y además, en esta conversión de Lidia y de su familia, porque no nada más fue ella, sino también su familia, incluso invitó a que se quedara en casa de ellos, de su familia, Lidia, a Pablo, y Pablo aceptó. Entonces, son cosas muy fuertes dentro de su devenir de Pablo, y nos habla mucho del respeto y de la autoridad y de la importancia que llegó a cobrar en su desempeño apostólico esta mujer, Lidia de Filipos. Bueno, entonces ya dijimos que Filipos era de las principales ciudades correspondientes a Macedonia. Eh, para reforzar esto, esta Lidia, la ciudad en que ella nació, es cercana a esta lugar se llama Tiatira, para que nos ubiquemos un poquito, pero ella residía en Filipos. Bueno, entonces, estando allí en Filipos, eh, hubo un detalle además adicional, que había una adivina que era conocida en aquellos tiempos, esa facultad como pitonisa, así se les decía, y la palabra de pitonisa viene como una consecuencia de la víbora de nombre Pitón, que dentro de los romanos la consideraban como una animal que dentro de los lugares de los oráculos, que era el lugar donde estaban los adivinos, los profetisas, las profetisas y los agoreros, tenían mucha relevancia para que ellos pudieran predecir situaciones de un futuro. Bueno, había una mujer ahí en Filipos que estaba poseída por un espíritu adivino, por un espíritu, y que tenía gente que muy sagaz que le explotaba para el beneficio de ellos. Y entonces este Pablo se da cuenta de que esta mujer que predecía oráculos y que era pitonisa, pues era una farsa y que no debía de ser. Entonces, invocando a Jesús, invocando concretamente, Pablo le llegó a decir en cierto momento, en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Se refería al espíritu del maligno que estaba, que poseía a esta mujer pitonisa y que además era explotada por otras personas muy abusadas, que obviamente tenían un corazón igual o peor que esta mujer. Entonces, esto les acarreó la desgracia económica a estas personas por perder a esta adivinadora. Y tenían estas explotadores de la pitonisa, tenían muchas influencias en la comunidad y entonces alborotaron a hombres y mujeres de la comunidad y eh, persiguieron a Pablo, lo asediaron al punto de que tuvieron que abandonar esa ciudad de Filipos y que milagrosamente, pudiéramos decir, salieron ahí de Filipos y y de ahí se fueron, prosiguieron su viaje, Pablo, y se fue hacia la región de Tesalónica, que aquí lo vemos en la parte oeste. Aquí vemos Filipos, después un poco más al oriente, al occidente, perdón,
está Tesalónica, que también en Tesalónica va a ser, va a poder fundar la comunidad cristiana católica, este Pablo, pero ahí los judíos que le tenían ya mala voluntad vinieron desde ciudades cercanas y otras lejanas y además asusaron a la comunidad judía. Obvio, este Pablo, como tenía acostumbrado, presentó su evangelización con, con bastante éxito y fue incluyendo términos como la resurrección de los muertos gracias a, a Cristo, gracias a Jesús resucitado. Y esto fue un ingrediente que aquí le causó todavía más persecución escarnizada de parte de los judíos, al grado de que este Pablo se hospedaba en casa de un hombre de Tesalónica de nombre Jasón. Pues entonces fueron a buscar a Pablo, no lo encontraron, pues se pescaron a este hombre Jasón y lo llevaron ante las autoridades arrastrándolo y poniéndole en evidencias por haber hospedado a este Pablo. Y obviamente al Pablo, al mencionar, cuando mencionaba acerca de la resurrección, tocaba el punto medular de que gracias a esa conquista de Jesús de Nazaret va a poder convertirse en Señor de cielos y tierra, de todo el universo. Y esa palabrita de Señor, recordemos que en estos lugares era un arma muy peligrosa y que la usaban hábilmente los judíos porque decían, Señor, únicamente el César en el Imperio Romano. Cualquier otro que hable de un señorío, sin importar cuál sea, está confrontando o retando la autoridad divina casi casi del César. Entonces, aprovechando esto, presentaron como que este Pablo andaba hablando de otro rey, y esto pues le causaba malestar a las autoridades derivadas del Imperio Romano, y entonces persiguieron a Pablo. Repito, como no lo encontraron, a este Jasón, que era el que lo hospedaba, lo arrastraron, lo maltrataron, y entonces también de ahí tuvo que salir milagrosamente este Pablo. De ahí se fue este Pablo un poco más hacia el occidente, a la ciudad de Berea. Y allí en Berea también se va a la sinagoga, a su predicación, y aquí tuvo mejor aceptación que en Tesalónica. Y diariamente acudían a continuar con la evangelización que este Pablo les daba. Pero también los judíos lo vuelven a perseguir a este Pablo y entonces lo acusan de nueva cuenta y se dedicaron los judíos a alborotar a la población y agitar a la gente. Y entonces los que manejaban, los cercanos a Pablo, lo protegen y le piden que se vaya a la ciudad de Atenas, que aquí encontramos en la parte sur, aquí donde tengo ahorita mi dedo, y que posteriormente ahí se iba a encontrar con sus soportes de catequesis que estaban en Tesalónica, concretamente Timoteo y Silas o Silvano. Entonces, Pablo se va hacia Atenas y allí en Atenas lo esperaban otras sorpresas muy fuertes, porque en Atenas se llevó este Pablo para que te ubiques, perdóname, para que los seguidores que están viendo la Biblia, estoy en el capítulo 17 y más o menos me encuentro por el versículo 16, por si me está siguiendo sobre la Biblia. Bueno, este Pablo, allí en Atenas, se va a jugar el todo por el todo desde determinado punto de vista. ¿Y por qué digo esto? Atenas es la ciudad más elevada
dentro de la cultura griega. Entonces, los grandes filósofos y pensadores griegos en Atenas tenían centros en los cuales daban a conocer su filosofía, concretamente como en un lugar conocido como el Areópago. Recordemos que en esta región de Atenas y de ciudades con mucha influencia griega, existían dos lugares, en algunos nada más uno, pero cuando existían dos, era la sinagoga para los seguidores judíos y era el mercado o ágora, que casi siempre estaba muy cercano a la sinagoga. Imagínate como ahorita las ciudades que se fundaron después de la conquista española, en que tú veías la iglesia principal muy cercano al palacio municipal o de gobierno, y aquí se daba igual en estos lugares de Atenas, en que había la sinagoga desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista comercial, el ágora o mercado, y en esa zona se reunían también los que querían dar discursos o mensajes, porque era donde acudía la mayor parte de las personas. Y además había otro recinto en el cual se supone que los más avispados de la comunidad, lo que sería el equivalente a los ancianos de Jerusalén o de los sabios en otra ciudad, aquí en el Areópago, se reunían los que estudiaban y estudiaban, entre otras cosas, la educación y vigilaban que fuera de acuerdo a cómo tenía que ser, de acuerdo al pensamiento griego. Bueno, pero en esta ciudad de Atenas, el paganismo era absoluto, era enorme, y ahí te encontrabas imágenes de diferentes materiales aduciendo, más bien dicho, a deidades griegas, que obviamente esas deidades griegas casi se repiten dentro de Roma. Roma copió desde el punto de vista eh, filosófico a Grecia, y entonces, por ejemplo, el equivalente al Zeus dentro dentro de los griegos corresponde a la diosa Minerva o a Palas Atenea dentro de las, la civilización romana. O sea, hay muchas similitudes. Bueno, entonces llega este Pablo huyendo de Berea hacia Atenas y ve que todo está lleno de ídolos y de representaciones de ellos mismos, que tenía mucha influencia el modo de pensar griego, los epicúreos y los estoicos. Esto tiene algo de relevancia porque este Pablo se identificaba más con los estoicos. Los epicúreos y los estoicos es una forma de decir entre los que dicen que hay que sufrir y los que no, que hay que ser hedonistas, que hay que disfrutar todos los placeres. Son los dos extremos, pudiéramos decir, entre el sufrir de los epicúreos y el disfrutar el placer dentro de los hedonistas. Bueno, pero eso tenía mucha influencia dentro del desempeño diario de la población en Atenas. Y entonces, este Pablo advierte que dentro de sus estatuas o figuras había una que decía al Dios desconocido. O sea, que era tanta la adoración y culto que le rendían a las divinidades paganas, que hasta tenían una que era al Dios desconocido, como diciendo, si nos faltó de reconocer algún Dios, pues debe de ser el Dios desconocido. Entonces, este Pablo se afianza de esto y entonces empieza a hablarle a la población que ese Dios desconocido que ellos tienen representado es Jesús, y empieza pues a hablarles de toda, a catequizarlos, y empieza a hablar sobre todo el contenido de su evangelización. Entonces, pues muy hábil este Pablo, porque dijo, de aquí me pesco, y este Dios desconocido que ellos también
le rinden culto, pues se los voy a presentar haciéndoles ver que es el Jesús que desconocen. Bueno, entonces llegó a tanto el alboroto por esta forma de presentar Pablo a Jesús como que él era el Dios desconocido dentro de su adoración pagana, que fue cuando lo citan a este Pablo los integrantes del Areópago, y no va ahí en calidad de detenido, sino en calidad en calidad de examinado, pudiéramos decir, porque repito, ellos eran los responsables de de la vida común dentro de Atenas. Entonces ahí este Pablo tuvo que tener mucha habilidad y tuvo que hablar ante los integrantes del Areópago con mucha fineza, tocando, o sea, cuidando lo más que podía todos sus conceptos. Y entonces, ahí este Pablo les presenta que somos de un linaje divino, todos nosotros, pero que Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora les anuncia a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, deben de convertirse al cristianismo católico, por supuesto. Y agrega que por medio del hombre que ha destinado Dios y del que ha dado garantía ante todos, resucitó a Jesús de entre los muertos. Al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos griegos de esta ciudad de Atenas se burlaban de este Pablo, otros callaban, pero entonces llegaba tanto la confusión y la costumbre de la adoración que ellos empezaron a interpretar que lo que Pablo decía acerca de Jesús y la resurrección era el equivalente para ellos como paganos de Dionisio, el Areopagita, y también que era la representación de la resurrección, que ellos le daban también un nombre divino, un nombre pagano, por supuesto, a la resurrección. Ahorita se me fue el, el nombre, pero ahorita me voy a acordar cuál es el concepto que manejan. Entonces decían que era Jesús y su esposa, Jesús y la resurrección. O sea, no entendían, por supuesto. Y entonces, pues costó mucho trabajo para Pablo. Fue muy decepcionante también ver la penetración del paganismo en esa zona y de ahí se fue hacia Corinto. Y allí en Corinto, que lo tenemos aquí un poco más hacia abajo y hacia la izquierda, también lleva la predicación a los gentiles. Ahí Pablo también se presenta con el jefe de la sinagoga, ahí sí había sinagoga, y este Crespo, que se llamaba Crispo, perdóname, no Crespo, Crispo, que así se llamaba el jefe de la sinagoga, no solamente le dio entrada y posibilidad de, de, de dar sus discursos, Pablo, buscando la catequización, sino que él, como jefe de la sinagoga, se convirtió al cristianismo católico, creyó y lo bautizó Pablo a Crispo. Y entonces Crispo lo exhortó a que siguiera hablando en Corinto acerca de, de Jesús y del cristianismo. Pero Corinto tenía mucha importancia comercial, tenía también mucha importancia política, pero tenía una característica que era la ciudad del pecado. O sea, Corinto era el culmen, era la magnificencia, pudiéramos decir, de la prostitución y de los lugares de los placeres carnales, y te encontrabas una, pues sí, una degradación de las personas
porque estaban dedicadas prácticamente a la satisfacción de los placeres. Y entonces Corinto, aunque ahí pudo formar obviamente también una comunidad, Pablo, pero fue una comunidad que le dio dolores de cabeza, que incluso en sus epístolas dirigidas hacia ellos va a quedar manifiesto, y pues fue todo un reto también para él. Entonces, esta zona sur de lo que sería Grecia, Atenas, Corinto y Cencreas, fueron tres ciudades que fueron todo un reto para Pablo, sobre todo por la influencia pagana y por el arraigo que tenía en toda esa zona la cultura idólatra de los griegos. Bueno, pues estoy viendo que ya se nos vino el tiempo encima. Para la siguiente clase, un poquito acerca de esta experiencia de Pablo en la zona de Grecia. Nos queda muy poco, avanzamos, recuperamos un buen tiempo el día de hoy, y para la clase próxima debemos determinar los viajes, de los tres viajes de Pablo, y que esto va a dar origen al estudio de sus epístolas. Vamos a agregar después el cuarto viaje, del que él va, lo que está aquí en línea roja, va en calidad de detenido con rumbo hacia Roma, y es en donde va a llegar a su destino final, a los confines de la tierra, que para Pablo lo representaba la ciudad de Roma, y en donde va a acabar ofreciendo su vida en aras de la evangelización. Bueno, permíteme, déjame aquí correr un poquito esto. Aquí nos quedamos en lo de Tesalónica. Bueno, espero que ya lo hayas apreciado un poco. Vamos a ir agregando más contenidos de la predicación doctrinal de Pablo, y por supuesto, ya con base en eso, vamos a entrar ya de lleno al estudio de sus epístolas. Bueno, aquí nada más en este cuadro volvemos a apreciar que sus primeras epístolas pues es dirigidas a los tesalonicenses y después a los Gálatas. Importantísimo esa de los Gálatas. Ya en el año 53 fue muy prolífico Pablo. Vemos que aparece la epístola a Gálatas, Filipenses, a Filemón, a los Colosenses. O sea, fue muy generoso el contenido de su escritura epistolar, consecuencia de haber fundado las comunidades en el segundo y en su tercer viaje. Bueno, vamos a recordar, aquí están los fundamentos paulinos, que esto ya los dimos de siempre. Pablo, su evangelización va fundamentada hablando del querigma, la muerte y resurrección de Jesús, que Cristo, por la fe, es nuestro Salvador, y que nos salvamos por fe y no tanto por las obras. Obras entendido como los que no hacían obras de caridad, pero ufanándose que por lo que hacían iban a conquistar el reino de Dios. Y no, las obras son bien recibidas siempre y cuando sean consecuencia de tu fe, y que tú eres cuerpo místico de la iglesia y cuerpo místico de Jesús dentro de su iglesia, y que para ser cristiano no se requiere haber sido previamente judío. Bueno, después de esto, nada más te recuerdo que te invito a que mandes constancia de tu participación, y si tienes alguna duda, a través de nuestro WhatsApp, nos lo hagas saber, pero también tenemos un mail si quieres mayor privacidad. Bueno, pues agradezco mucho tu presencia, pero sobre todo le agradezco a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo el que nos hayan acompañado para entender mejor su palabra. Les pedimos que de verdad nos manden la paz que necesitamos, empezando por nuestro propio corazón, siguiendo por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por nuestro país y el mundo entero, y que nos den la gracia de tener salud y prosperidad en esta semana,
y que si Dios lo permite, el próximo lunes nos volvamos a encontrar aquí en nuestro espacio cibernético. Te agradezco mucho tu compañía y pues voy a ver si te puedo poner bien la canción de fin de clase y agradezco tu presencia. Que descanses. Glorioso Rey en la cruz, tu reino no es de este mundo, tus joyas son tus llagas, tu trono es el madero. Oh, cuán gran misterio. Glorioso Rey en la cruz, tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Cuán glorioso fue tu